Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la ecuación del diodo y su gráfica. La ecuación del diodo nos va a decir lo siguiente: la corriente del diodo va a ser igual a la corriente saturada inversa, que es esta corriente de aquí, multiplicado por E, que sería Euler, elevado al voltaje aplicado en el diodo entre el voltaje de la temperatura por N, que sería una constante, que lo que significa esta constante es qué tan ideal es el diodo. N es igual a 1 si es de silicio, N es igual a 2 si es de germanio, menos 1. El voltaje de la temperatura se calcula de esta forma. Son tres constantes. Estas tres que están acá. Generalmente el voltaje de la temperatura se utiliza como 25 milivoltios. Y vamos a pasarnos a la parte de la gráfica. En la gráfica vamos a tener la corriente del diodo y el voltaje del diodo. De este punto para arriba vamos a tomarlo en miliamperios y en este punto para abajo vamos a tomarlo en microamperios. ¿Por qué? Porque aquí en este caso la corriente, cuando el voltaje es positivo, recordemos que de aquí para este lado hacia la derecha el voltaje es positivo y de aquí hacia la izquierda el voltaje es negativo. Por poner un ejemplo, para hacerlo más práctico, si tenemos aquí un circuito sencillo con una resistencia, un diodo y una fuente aquí, una fuente de tensión, nos va a dar que si esta resistencia, por ejemplo, es de 1 kilo ohmio, esta corriente del diodo va a ser en miliamperios. Por ejemplo, como en el caso anterior, si tengo aquí 5 voltios, 5 voltios entre 1 kilo ohmio me da 5 miliamperios. Estamos trabajando en la parte en la unidad de miliamperios en la corriente. Entonces lo representamos de esta forma. Este es el voltaje de umbral, que es cuando el diodo empieza a conducir y empieza a dejar pasar cada vez más corriente. Esta es la gráfica real del diodo con la exponencial. Uno después lo va a trabajar con un método de simplificación de atrasos, que traducido al español lo que quiere decir es que vamos a pasar de esta ecuación compleja en la cual estamos usando un exponente y estamos usando una exponencial, vamos a pasar a algo más sencillo, que son puras líneas. O sea, vamos a graficar con rectas, con líneas, con pendientes y no tener que estar usando estas exponenciales. Este sería el voltaje de umbral, que es el voltaje necesario para que el diodo pueda conducir la corriente en este sentido. Sería así. El voltaje máximo sería el voltaje máximo de la fuente, es decir, aquí podemos reemplazar esto por 5 voltios y si tenemos un diodo de silicio, podemos poner que el voltaje de umbral es de 0.7 voltios. Y para el caso de la corriente saturada inversamente, sería decir que esta fuente la ponemos al revés. Es decir, si ponemos que esta fuente, el positivo, mira hacia el cátodo del diodo, esta corriente irá en este sentido. El diodo está polarizado de forma inversa. ¿Por qué? Aquí tenemos la polarización del diodo, el voltaje del diodo, más en el ánodo, menos en el cátodo. En este caso aquí estamos en el cátodo, que es esta rayita de acá. Estamos entrando por el menos, está polarizado de forma inversa. Y la corriente que nos va a dar va a ser una corriente muy pequeña, casi inapreciable, en microamperios. Esto depende ya del diodo en sí. Si vamos aumentando esta fuente de 5 voltios, lo aumentamos a 10 voltios, luego a 20 voltios, luego a 50 voltios, va a llegar a un punto en el cual el diodo ya no va a aguantar tanta tensión polarizada de forma inversa, o el PIB, y se va a romper el diodo, se va a dañar. Este es el voltaje de quiebre, que sería cuando el diodo ya se daña y deja pasar la corriente en este sentido, en polarización inversa. Cuando esto sucede, ya el diodo se dañó, ya eso no tiene reparación, toca cambiar el diodo. El PIB puede variar dependiendo del modelo del diodo y también de si es de germanio o de silicio. Muy bien, ahora vamos a explicar los modelos de aproximación lineal por trazos, que vendrán siendo estos tres: el modelo ideal, el cuasi real y el real. En el caso ideal, el diodo se va a comportar como un switch. Cuando la corriente vaya de ánodo hasta cátodo, el diodo se va a comportar como un switch cerrado. Mientras que en la polarización inversa, cuando la corriente vaya de cátodo a ánodo, se va a comportar como un switch abierto. Este hecho va a ser siempre en los tres modelos. Cuando la corriente vaya de cátodo a ánodo, vamos a tomarlo como un switch abierto. Cuando la corriente esté de ánodo a cátodo, vamos a tomarlo como que el interruptor está cerrado. En el caso ideal, un solo switch. En el caso cuasi real, va a ser
este switch o este interruptor y una fuente de tensión que va a ser voltaje de umbral, es decir, el voltaje que consume el diodo para que este conduzca. Si es de silicio, que es con el que vamos a trabajar mayormente en los ejercicios próximos en el curso, va a ser de 0.7 voltios. Y en el caso real, va a ser un interruptor, una fuente de tensión de voltaje de umbral y una resistencia interna que tiene el diodo que vamos a llamar RF. Adicional a esto, siempre recuerden que el voltaje de umbral o el voltaje en un diodo, si lo van a representar de esta forma, con un modelo de este estilo, siempre está en contra de la dirección de la corriente. Es decir, que el voltaje de umbral siempre va a estar mirando, siempre se va a poner al paso de la corriente, para ponerlo en términos simples. Digo esto porque más adelante vamos a trabajar con el diodo Zener y el diodo Zener permite el paso de la corriente de ánodo a cátodo y de cátodo a ánodo con voltajes distintos. Eso lo explicaremos más adelante. Al momento de graficar, vamos a empezar por el ideal. ¿Qué pasa si el ideal, vamos a ubicarnos aquí, tenemos 0 voltios aplicados, este es el voltaje aplicado en el diodo y esta es la corriente del diodo? Si tenemos 0 voltios aplicados, pues la corriente va a ser 0. Si es un voltaje negativo, entonces el switch va a estar abierto, así que se queda toda esta zona de acá, sería así, va a ser 0. Cuando el switch se cierre, es decir, el diodo conduzca, vamos a tener de forma inmediata el voltaje que estamos colocando en el diodo. Esto en el caso ideal. ¿Por qué? Porque no hay una fuente de umbral, no hay una representación del voltaje que consume el diodo. Así que en este caso sería directo, sube hasta el voltaje que se está utilizando, hasta aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que en este punto que estoy marcando aquí en la gráfica, este es el voltaje máximo que estamos utilizando en una fuente. Para el modelo cuasi real tenemos el switch. Nos ubicamos otra vez aquí en este punto, que sería cuando el voltaje que le estamos aplicando al diodo es 0. Nuestra respuesta, nuestra corriente del diodo va a ser 0. Si no vamos para la parte negativa, vamos a decir que le estamos aplicando un voltaje de una corriente de cátodo a ánodo, sería el switch abierto. Así que en este caso, igual que cuando es ideal, esto es 0. ¿Y qué pasa si le vamos aplicando un voltaje al diodo? Que el voltaje que le estemos aplicando al diodo tiene que ser mayor a este voltaje de umbral. ¿Por qué? ¿Qué pasa si decimos que el voltaje que le estamos ingresando desde el ánodo es menor al voltaje que está aquí, que es el voltaje de umbral? Por ejemplo, aquí tenemos 3 voltios y aquí tenemos 0.7 voltios. Que en este caso, este voltaje es mayor a este, podemos sumar las dos fuentes y nos va a dar 2.3 voltios, que va a ser el voltaje que vamos a obtener en la salida. Ahora, si esto fuera 0.3 voltios, es decir, es menor a este voltaje de umbral, esta fuente es la que va a dominar este sentido. ¿Y cómo sabemos si el sentido de la corriente es de cátodo a ánodo? Significa que el interruptor está abierto, es decir, que no hay corriente. Por lo tanto, la fuente, el voltaje que tiene que estar aplicado al diodo, tiene que ser mayor al voltaje de esta fuente de umbral. Es decir, que aquí mínimo tiene que haber más de 0.7, o el voltaje que está aplicado en el diodo tiene que ser mayor al voltaje de umbral, porque si es menor la corriente va a ir de cátodo a ánodo y el diodo va a estar abierto. Teniendo en cuenta este dato de aquí, vamos a ponerlo acá. A partir de un voltaje llamado voltaje de umbral, cuando el voltaje aplicado en el diodo, que es este de aquí, en esta línea, le apliquemos voltaje de umbral, va a seguir siendo 0. Cuando aumentemos poco a poco el voltaje que le estamos aplicando al diodo, vamos a tener una respuesta. En este caso, si aplicamos un voltaje máximo, va a ser voltaje máximo menos este voltaje de aquí, que va a ser el voltaje de umbral. Es decir, que aquí nos va a dar lo siguiente. Aquí me equivoqué, porque estamos trabajando en unidades de voltaje. Aquí sería corriente máxima. Es decir, volviendo a donde estábamos, cuando el voltaje que le estemos poniendo al diodo llegue al voltaje de umbral, es que empieza a conducir el diodo. Por lo tanto, sube hasta la corriente máxima. Y aquí estaría. Ya en este caso queda igual que en el caso anterior del ideal. La diferencia es que aquí estamos consumiendo un voltaje de umbral. Ahora vámonos al caso real. En el caso real vamos a aplicar la misma lógica que cuando estábamos hablando de cuasi real. El voltaje aplicado en el diodo en este punto
tiene que ser mayor a este voltaje, que es el voltaje de umbral. Si es menor, la corriente va de cátodo a ánodo y el diodo se abre, no conduce. Entonces, si el voltaje del diodo es mayor al voltaje de umbral, en ese caso vamos a tener una respuesta, una salida, vamos a tener que el diodo conduce. Vamos a ubicarnos otra vez en voltaje de umbral, o si quieren vamos a ubicarnos primero en 0. Ya sabemos que en 0 o cualquier voltaje negativo el switch va a estar, el interruptor va a estar abierto, es decir que toda nuestra respuesta va a ser 0, la corriente que vamos a obtener de eso va a ser 0. Y mientras sea menor al voltaje de umbral también va a ser 0, porque el switch se va a abrir si la corriente va de cátodo a ánodo. Así que esto también coincide. Ahora, cuando tengamos aquí cuando lleguemos a un voltaje que le estemos aplicando al diodo sea mayor al voltaje de umbral, vamos a tener no una línea recta, sino que vamos a tener, o sea, no una línea en 90 grados, no una pendiente de 90 grados, sino que vamos a tener una pendiente así. Y va a llegar a la corriente máxima. ¿Por qué? Porque aquí en este caso la corriente va a estar dependiendo de esta resistencia interna. Recordemos que en este caso, esta gráfica, la pendiente es corriente entre voltaje. Corriente entre voltaje sería Siemens, si no me equivoco se escribe así, también se escribe como Mos, o lo que sería igual a decir que es 1 entre ohmio. Es decir, que esta pendiente va a ser 1 entre la resistencia RF, suponiendo que no haya otra resistencia más. Si tenemos otra resistencia en el circuito, pues también se agrega la pendiente. Pero en este caso, esta pendiente va a ser el inverso de la resistencia, o va a ser la conductividad. En este caso no estamos utilizando ninguna corriente negativa, siempre vamos a asumir en estos modelos de aproximación lineal de trazos que la corriente es negativa, cuando el diodo está polarizado de forma inversa, la corriente que va a haber va a ser 0. O sea, el diodo no conduce, no hay ninguna corriente aquí que sea negativa.